Soy cliente de Mazda desde el 2018. Uno compra un vehículo nuevo para evitarse todo el tema de alguna falla que pueda traer algún vehículo seminuevo. ¿Sabes qué? Me voy a aventar por un Mazda 3 Signature 2025. Lo tuve pues ya en mis manos como, ¿qué te gustan? 30 días. Y fue ahí donde empieza el terror de mi historia, ¿no? El coche empieza a hacer un jaloneo, de pronto lanza un chorro de testigos y pues el coche ya no se movió, ¿no? Lo llevé, te digo, 30 minutos en que me recibieran el coche. La verdad yo estaba muy molesto y decepcionado porque era un coche nuevo, ¿no? 1300 kilómetros, ni siquiera estaba verificado, no tenía placas todavía. ¿Sabes qué? El tema de tu coche es la transmisión. Y yo dije, ¿cómo que la transmisión? Pues sí, es la transmisión. Y esa no es la mala noticia. La mala noticia es que no hay transmisiones aquí en México. Le digo, mira, no sabes si sabías de mi caso, pero yo ya llevo 2 cambios de transmisión. Hoy vine a recoger el auto. Necesito que me des una solución porque si esto le vuelve a pasar al coche, yo ya no lo quiero. Si ya pasaron 2 veces, es muy probable que pase la tercera. Lunes o martes, 10 de mayo, no recuerdo la verdad, pero es el lunes o martes de la semana pasada. Pues otra vez, en el -6. Parado en mi estacionamiento. Digo, oye, yo quiero otro coche. Me dijo, es que eso en mis 18 años que tengo de gerente nunca lo he visto. Va a estrenar cuarta transmisión, menos de 6,000 kilómetros. Damas y caballeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Fraudeame la Nave. Estamos una vez más con un mexicano que lo único que quería era un vehículo y está viviendo un verdadero viacrucis. En esta etapa que estamos viviendo, donde la calidad de la industria es bastante cuestionable y donde no hay que olvidar que uno va y compra un vehículo nuevo para evitar problemas y resulta ser que es lo único que encuentra. Y estoy aquí con Gerardo. Gerardo, muchísimas gracias por recibirnos aquí para contarnos tu historia. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. La verdad, pues gracias por el espacio. Qué bueno que estamos acá. Y pues nada, ¿no? Es un poco contarles mi situación que estoy viviendo actualmente con esto que como lo dices, ¿no? Uno compra un vehículo nuevo para evitarse todo el tema de alguna falla que pueda traer algún vehículo seminuevo y desafortunadamente me ha tocado no una, sino ya vamos por la 4ª vez, ¿no? Ahorita vas para allá. No, antes de comenzar, juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Se jura, se jura. Si algo de lo que dices aquí es mentira, es tu absoluta responsabilidad. ¿Sí? Y bajo ninguna circunstancia es moneda de cambio bajar él o los videos que salgan. ¿Ok? Así es. Pues ahora sí, cuéntame, porque me decías que eres cliente de esta marca, no de primera vez. Cuéntame, qué vehículos tenías? ¿Por qué te gusta o te gustaba? Cuéntame un poco esta parte. Soy cliente de Mazda desde el 2018. Me compré un Mazda 3 de la antigua generación, antes de que saliera. Lo compré porque la verdad me gustaba mucho la línea, ¿no? Ese auto me duró hasta aproximadamente agosto del año pasado. ¿Lo compraste nuevo? Lo compré nuevo de agencia, en la agencia Mazda Universidad. Ese coche nunca me dio lata más que pues el tema de las llantas, el tema pues a veces el tema de la suspensión, pero pues un tema más allá de uso que un tema per se mecánico, ¿vale? Okay. De ahí decidí, el coche no daba lata, pero yo ya decidí cambiarlo en realidad por uno nuevo, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Me voy a aventar por un Mazda 3 Signature 2025 en agosto, un día 29 de agosto decidí comprarlo. Ese mismo día, al siguiente día se facturó y se me entregó como el 9 de septiembre del año pasado. ¿Lo habías manejado? ¿Habías visto algo en grupos? ¿O fue nada más, soy cliente Mazda, pues evolucionó un poco, una mejor versión, turbo, all-wheel drive, todo este rollo? ¿Por qué decidiste irte? Exactamente, me fui por justo, siempre me ha gustado comprar pues el tope de gama de los autos, ¿no? Entonces en este caso pues el Signature traía mucho el tema que ya había vivido, un sonido pues bueno, la transmisión nunca me había fallado en realidad, los caballos de fuerza, todo este tema del all-wheel drive no lo había vivido yo en un auto. Entonces, pues me llamó mucho la atención eso, ¿no? Aunado a lo que yo ya venía viviendo de la marca, que en realidad era bueno. Entonces, esa fue mi decisión, el por qué compré un Mazda 3 Signature. Nunca lo manejé, okay. En realidad fue una sorpresa. Cuando
me lo entregaron y lo jalé por primera vez, dije, wow, la verdad es que esto es una experiencia buena. Y pues en realidad esa fue la decisión de haberlo comprado, ¿no? Oye, ¿cambiaste de agencia? ¿Fue en la misma? ¿Qué kilometraje tenías en el otro más o menos cuando lo vendiste? Lo vendí con 120,000 kilómetros. Ok, pues sí sí, lo sí, usaste. sí lo usé, tuve como 5 años con él. Okay. Se lo vendí a uno de mis familiares y cuando busqué yo el color específico que quería, que era un gris titanio, no había en la agencia donde ya había como visto todo el papeleo. Entonces mi agente del banco buscó la agencia, encontró a Mazda Portal San Ángel y pues ahí lo tenían. Entonces me contactaron, todo ya fue muy rápido, te digo, un viernes lo teníamos, un sábado ya estaba facturado y ya. En las siguientes semanas me lo entregaron por temas de que no se conseguía un permiso, pero pues en realidad fue eso. Y ya, o sea, a partir de ahí lo tuve pues ya en mis manos como, ¿qué te gustan? 30 días. Y fue ahí donde empieza el terror de mi historia, ¿no? Un día por la mañana, normalmente yo llego a mi trabajo y a las 6 de la mañana y lo estaciono. Pero al pasar yo la pluma del estacionamiento, veo que empieza a jalarse un poquito, ¿no? Y yo dije, órale, qué raro. Como que dejó de darle fuerza a la transmisión cuando yo pisé el pedal. Cuando me estaciono de reversa, el coche empieza a hacer un jaloneo y de pronto lanza un chorro de testigos y pues el coche ya no se movió, ¿no? Tenía 1,300 kilómetros aproximadamente, no te sé si era el dato correcto, pero eran 1,300 kilómetros. El coche hoy en día todavía tiene las etiquetas de nuevo porque pues es un Mazda 3 con negro piano, siempre hay que protegerlo. Entonces dije, pues sí, es un coche que voy a cuidar, que realmente le voy a invertir porque quiero que me dure mucho tiempo. Y sí, no se movió, ese día en el estacionamiento lo tuvieron que sacar una grúa de un piso -6. No. Ajá, entonces pues el coche se lo llevaron a la agencia. Fue muy desagradable la llegada porque pues me tuvieron esperando para recibirme el auto 30 minutos. ¿Y Bueno, fuiste a esta Portal San Ángel? Portal San Ángel es una distribuidora, la agencia per se es la que es Mazda Pikachu. Ok, digamos que es como un centro de venta, ¿no? Porque Exactamente. distribuidores en estricto sentido son todos, más Ok. bien es así como un punto de venta Sí, nada un más. punto de venta nada más, Ok. exacto. Ahí no hay servicio, hay nada, nada más te venden los coches, los recoges y listo. Ok. Y por eso me dirigí a Mazda Pikachu. Que son, digamos, que el papá de los El pollitos. papá de los pollitos, exacto. Ok. Entonces ahí lo llevé, te digo, 30 minutos en que me recibieran el coche. La verdad yo estaba muy molesto muy molesto y decepcionado porque era un coche nuevo, ¿no? 1,300 kilómetros. Sigue siendo. Ni siquiera, sí, ¿no? Ahorita escucharemos por qué sigue siendo. 1,300 kilómetros, ni siquiera estaba verificado, no tenía placas todavía, o sea, nada, ¿no? Y el coche ya estaba, pues mal. Entonces lo metieron y todo, ya me dijeron que iban a revisar qué es. Y pues vaya, a los 2 días me dan un resultado y me dicen, ¿sabes qué? El tema de tu coche es la transmisión. Y yo dije, ¿cómo que la transmisión? Pues sí, es la transmisión. Y esa no es la mala noticia. La mala noticia es que no hay transmisiones aquí en México y te tienes que esperar aproximadamente 2 meses para que llegue. Eso es lo que nos marca el tiempo en el que podríamos tener disponible alguna transmisión. 2 meses sin coche. Sí, y la bronca es tuya, ¿no? Porque tú ya eres el dueño. ¿no? Exactamente, sí, ya, y de pronto, pues obviamente por necesidades familiares y laborales yo debía de tener una unidad nuevamente, ¿no? Me compro un auto no para comprar broncas, sino para quedarme sin coche, si no me hubiera quedado con el que tenía, que estaba pues a toda madre, ¿no? Claro. Súper bien. Entonces, pues ya me avisan 2 meses y dije, ¿y qué voy a Ahí hacer? no te prestaron coche ni nada, fue de... No fue de su instancia prestarme un coche, sin embargo, tengo algunos conocidos y me dijeron, tienes que pedirles algo para poder moverte, ¿no? Y sí, seguí su consejo y empecé a hablar con la gerente de hospitalidad de la agencia y me comenta que iba a ver si tenían una camioneta o algún auto disponible, pero que lo iba a revisar. Obviamente, pues me molesto mucho y digo, no puede ser, o sea, me tienes que garantizar algo con lo que yo me mueva. Imagínate, si yo voy a Querétaro o a Michoacán por temas de trabajo o a donde tú quieras, después de haber comprado un auto nuevo, ándate en camión o paga Uber. No, o sea, porque el coche todavía se está pagando, ¿no? Obviamente, entonces es
incurrir en el gasto del pago de la mensualidad, más incurrir en el gasto de los Uber, más incurrir Que digo, en el ahí gasto... no es culpa de la agencia que lo debas, pero si lo debes porque lo debes y si ya lo pagaste porque ya lo pagaste, ¿no? Si ya lo pagaste, pues tienes todo el derecho a usarlo y si lo debes, pues, Digo, al final de cuentas ellos lo cobraron. Exactamente, ¿no? sí. Sí, justo. O sea, la deuda se queda en mí, pero Claro, ellos ya lo sí, vendieron, pero ¿no? tú no tienes por qué erogar doble gasto por donde Exactamente, lo sí, ven. ¿no? Entonces, creo que fue una semana después donde me dijeron, sí tenemos un coche para ti, puedes venir tal día. Pero ese resultado fue de yo estarlos buscando diario, preguntarles que si tenían algo, levantarlo. Busqué a Mazda Corporativo y les dije, oye, no puede ser posible que me estén dejando sin auto. ¿Qué está pasando? Entonces, entre el empujar de mi lado y empujar de mi lado también, pero hacia la agencia, fue que conseguí un préstamo de un vehículo, ¿no? Okay. Oye, porque ahí me decías que a corporativo primero lo enteras por redes sociales. Sí. Y de ahí levantas un caso. Sí, ellos me buscan en redes sociales. Cuando tú etiquetas a un corporativo o una marca, luego lo te buscan, ¿no? El típico apagafuegos, ¿no? Te contacto vía mensaje directo para que la gente vea Sí. que estoy atento con mis clientes. Ya, Justo. si no resuelvo, es asunto aparte, pero en el Inter los demás vieron que estoy al pendiente de ti. Exactamente, me buscaron inmediatamente y levantaron un caso y me dijeron, le vamos a dar seguimiento, ¿no? Oh, sí, pues le vamos a dar, no, pero yo quiero saber que sí le estén dando seguimiento, ¿no? No, es que no te puedo decir más allá, solo te puedo decir que tus comentarios se los vamos a pasar a la agencia. Pues sí, pero pues se los van a pasar a la agencia y yo no sé, o sea, la agencia que lo encapsula en un documento y ya. O sea, Tan seguimiento le han dado que estamos aquí. Sí, exacto. ¿No? Pues sí, y entonces me prestaron una Mazda CX-5 para moverme en realidad. La camioneta bien y todo, anduvimos ahí como aproximadamente un mes, 20 días, hasta que me regresaron, hasta que me dieron la noticia de que mi coche ya estaba listo, ¿no? O sea, y él ya estaba listo, pues era ir a probarlo otra vez, ¿no? Entonces, pues sí, le cambian Estaba estrenando por segunda vez transmisión, ¿no? ¿Te mandaron alguna evidencia, algo que constara que se hizo un cambio físico de transmisión? Evidencia tipo fotos se las pedí y me dijeron, no, mira, aquí la verdad no somos como en otras marcas que reparamos las transmisiones. Desconozco por qué me dijeron eso, pero tal cual me dijeron, mira, aquí tenemos una transmisión que se cambió en algún punto y listo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te queda más que creerles, no? No, No claro, te vas pero... a meter al motor y ver si específica, abrir el cofre, oye, sí está nueva, ¿no? La otra está nueva, pues tenía 1300 kilómetros, entonces, pues sí, fue un tema como de, pues tienes que confiar en que ya la cambiaron. Entrego la camioneta, me dicen, si ves algo raro en el auto, por favor dinos, y te volvemos a prestar la camioneta. Entonces dije, órale, pues qué buena hospitalidad, pero pues también qué mal sabor de boca me dejan, como que si vuelve a fallar, ¿no? O sea, se supone que la cambiaste, fue un cambio de transmisión completa para que, pues, jale esto, ¿no? Sí, pero te habla que ellos saben que hay un problema ahí con esas cajas. Sí, y ni ellos mismos pueden, ¿no? Sí, garantizar. no Te digo, todos los fierros pueden fallar en algún punto, pero ya que te lleves 2 transmisiones nuevas, ¿qué probabilidad hay en un producto que se supone que es nuevo y que se supone que está probado? Y que se supone que es uno de sus productos más vendidos, ¿no? O sea, y eso te da un poco quizá te da a ti como un poco la garantía de que, pues si lo compran varios, pues es porque quizás está saliendo bien, ¿no? Entonces, pues ahí es como un volado, hoy en día te lo voy a decir, eso es un volado, ¿no? En realidad. Pruebo el coche, me lo llevo a verificar, me lo llevo con mi hojita de que estuvo encerrado porque por temas de tiempo ya se había pasado el tema de poder verificarlo. La única ocasión en la que lo saqué a carretera fue a Cuernavaca para verificarlo y listo. Regreso a la Ciudad de México. La verdad el tiempo no lo tengo medido, pero me lo entregaron como por ahí de un 10 de diciembre. Okay. Entrando el año, los primeros días, otra vez, ¿no? Voy a la estafeta a dejar algo y de pronto me estoy echando de reversa. Cuando meto drive, se sigue yendo para atrás y yo dije, órale, esto está bien raro. Entonces nuevamente le escribo a la gerente de hospitalidad, oye, está fallando esto, mejor te lo llevo ahorita a que me vuelva a dejar varado y que tenga que pedir la asistencia a la grúa y todo eso es un rollo, ¿no? Pues sí, entregué mis cosas, me fui a mi casa a recoger únicamente mis llaves y listo. Nunca pagué el coche, lo dejé neutral.
para que pues no se moviera más que entre neutralidad. Gracias a Dios avanzó ahí a 20 kilómetros por hora. Yo vivo cerca de Metro Constitución, de ahí me lo llevé hasta Mazda Picacho a Jusco, entonces sí son varios kilómetros. Afortunadamente se logró, se los dejé ahí, me dijeron, les digo, pues es que estoy seguro que es en la transmisión. No tenía un daño tan pues evidente como el que me sucedió al inicio, pero yo sabía que era la transmisión. ¿En qué punto se dejó de echar para atrás? Le tuve que frenar y como que otra vez metí drive y como que sonó ahí, como que agarraba, como que medio embonaba, andaban como que medio embonaba y ahí se fue, ¿no? Entonces, ya de ahí, pues nada más era neutral o drive, neutral o drive. Si lo ponía en reversa tenía miedo que pasara lo mismo, ¿no? Entonces, te digo, llego a la agencia, era un sábado, me escribe la chica esta y me dice, pues tráelo antes de las 2. Pues sí, pues eran las 11, pues ya lo llevé, se los dejé. Te digo, el daño no era tan evidente como para dejarme parado como la primera vez y pues esto hizo que hicieran un diagnóstico y hasta una semana después me dijeron, ¿sabes qué? Después de haber hecho 1000 pruebas, te digo que otra vez es la transmisión. Pero ahí te va la buena noticia. Ahora sí tenemos en planta, ¿no? Yo dije, pues qué buena noticia, ¿no? Pues ya no duró 2 meses, ya duró una semana y media. Okay. En ese lapso no me prestaron automóvil, yo anduve ahí como pude. Obviamente me afectó en temas familiares, en temas de chamba, o sea, cosas que pues quizá ellos no ven, ¿no? Pero claro, pues me afectan directamente. Y si ven, se hacen de la vista gorda porque saben, ¿no? O sea, no venden el Bugatti que tienes ahí de colección para sacar una vez al año. Exactamente. Sí, justo, y pasó el tiempo. Te digo, una semana. ¿De esa te dieron evidencia o tampoco? Sí, evidencia hasta a esta segunda vez no me dieron evidencia de ninguna forma. O sea, nunca hubo una evidencia más que una orden de servicio donde se facturaba a nombre de Mazda. Cuando tú vas a orden de servicio te facturan a tu nombre, pero pues cuando ya hacen un cambio de pieza para ellos en garantía, con el cambio de facturador ya es como, y sí decía, hay cambio de transmisión, ¿no? Tengo todos los documentos ahí del seguimiento que me dieron. Otra vez toqué base con ellos, ¿no? Con corporativo, y no, pues sí, les digo, ¿cómo va a ser la segunda vez? O sea, no puedo yo con esto, o sea, no quiero el coche, ¿no? ¿Qué kilometraje traía? ¿Como 3,000? Al inicio 1,300 en la primera vez, después como 3,400, 3,500 me parece, ¿no? Ya parecía esto cada 1,500 kilómetros se iba a joder, ¿no? Como entonces, chino, 1,500 kilómetros sí, y todo bien. Entonces, listo, te digo, me comentan, no me prestan auto, dije, pues es una semana y media, puedo vivir una semana y media. Si ya viví, pues todo 2 meses y pues bueno, pero ahí tenía camioneta, pues puedo esperar, ¿no? Entonces, pues ya, pues esperé una semana y media. No, que ya está tu coche. Perfecto, ya está mi coche. Dije, órale, pues vamos, ¿no? Bien emocionado voy. Lo recibo y ahora el que hace la prueba conmigo es el director general, el que hace la prueba de salida. ¿Cómo sientes el coche y todo? No, pues bien. ¿Por qué lo conocí a él? Porque en algún momento cuando entregué por segunda vez el auto, yo ya estaba muy desesperado y empecé a ver con el gerente de servicio, con el... pues todos los gerentes ahí que hay ahí, pero pues a él, me acuerdo que está en su oficina, decía director general, y entonces le toco y me dice, pásale, y ya le digo, mira, no sabes si sabías de mi caso, pero yo ya llevo 2 cambios de transmisión, hoy vine a recoger el auto, y pues necesito que me des una solución, porque si esto le vuelve a pasar al coche, yo ya no lo quiero. Si ya pasaron 2 veces, es muy probable que pase la tercera. Me dijo, sí, yo te entiendo, dale oportunidad esta vez, ¿no? Y como buen consumidor o si en algún momento tuviste cariño por esa marca, pues dices, va, le voy a dar chance, ¿no? Una segunda vez, pues ya le damos chance, te digo... Que realmente sea la tercera, ¿no? Porque sí, la transmisión nueva, sí, no. La primera es la segunda transmisión y ahorita ya es su tercera transmisión. Su tercera transmisión, sí, exactamente. Sí, ese coche ha tenido 3 cambios de transmisión, 5,000, ¿no? 4,000 kilómetros en ese momento con los 3 cambios de transmisión.
Y te digo, se va conmigo, jalamos el coche, bien, todo bien, me dice, jala a toda madre. Le digo, sí, es tu coche, jala a toda madre, pues jalan a toda madre. Los turbo, en realidad son rápidos, y pues ahí todo bien. Lo eché de reversa, todo, dije, pues al parecer quizás el milagro sucedió, ¿no? Me bajo y tuve un tema y me dice, oye, ¿ya traes doblado tu rin? Y yo, pero así, doblado feo. Dije, sí recuerdo que le había pegado a mi coche, pero no recordaba en dónde estaba el doblez. Y era un doblez mínimo, entonces ya, ¿no? Me lo llevo, lo saco de la agencia, me lo llevo a mi casa, a su casa, y listo. Reviso los rines y sí, efectivamente traía un rin doblado, una llanta con chipote. Dije, pues qué raro, ¿no? Entonces obviamente ya le escribí a él. Carlos me pasó directamente su nombre y me dijo, yo le voy a dar seguimiento. Él es el director general y dije, órale, ahí sientes un poco de hospitalidad, ¿no? Sientes un poco de preocupación, ¿no? De empatía, ¿no? De que, bueno, es el director, no es el típico que se esconde, no es el que nunca está, el que está disque en llamadas, en juntas y tontería y media. Sí, ¿no? me contestó y le dije, mira, la verdad, el golpe que tú detectaste en el ring, yo no lo hice y aquí traigo el mío, ¿no? Me dijo, mira, ya no nos vamos a pelear, te voy a arreglar tanto tu ring como el nuevo ring y te voy a cambiar la llanta, ¿no? Solo dame chance. Total que ahí fue un tiempo en el que llegaba la llanta, que me arreglaron el ring y lo pintaban y no podían alinearlo. Entonces ahí, digo, 2 semanas, ¿no? 2 semanas en los que Entonces reparan rin y cambian llanta. reparan ring, una semana o 2 semanas después cambian llanta, porque por temas de chamba yo ya no me pude regresar a la agencia. Y ya cuando voy y me cambian la llanta, pues ya, ¿no? Ya digamos que ya. Por fin ya la agencia no me debe nada, el coche al parecer está jalando bien. Está jalando bien entre comillas, porque en algún punto sí me pasó que al sacarlo a mi casa metí drive y no se movió, ¿no? Cuando pasas un coche de parking, lo pasa a neutral, le quitas el freno y después lo pasa a drive, no se movió, se quedó estático. Dije, órale, qué raro. Dije, segurísimo va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces sí le escribí a Carlos, le dije, oye, solo te adelanto que ha fallado, ¿no? No es algo tan crítico porque, pues si te lo llevo me vas a decir que no tiene nada, ¿no? Me tiene que hacer la falla. ¿no? A veces la agencia es así, no lo veo, no está pasando Claro. nada, ¿no? Entonces dije, pues va, era irme a desgastar y pelearles que la buscaran y quedarme otra vez sin coche 2 meses en lo que lo encontraban y dije, no, voy a dejar que suceda. Yo estaba segurísimo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque así empezó la primera vez, ¿no? Entonces ya traía esa experiencia. Y pues de regreso, te digo, regreso, me cambian la llanta, me lo llevo un jueves, miércoles, y el día lunes 10 de marzo, apenitas, lunes o martes 10 de marzo, no recuerdo la verdad, pero es el lunes o martes de la semana pasada, pues otra vez en el -6, parado en mi estacionamiento. No, en el -6. Otra vez. Y aparte, digo, quiero creer que es un estacionamiento con algo de espacio para que entre la grúa, porque hay estacionamientos de sótano donde a veces la Suburban cuesta trabajo que pase. Sí, no, pues estuvo, y la anécdota que tuve aquí, o la experiencia, vaya, fue fea, porque ahora lo que ellos llaman Mazda Asistencia, que es como un servicio que otorgan a los dueños de coches Mazda, es como un servicio de grúa. Pues ahora ellos me dijeron, te vamos a cobrar 2,500 por sacarlo de los 6 pisos, lo demás es gratis. Entonces dije, no, pues ¿cómo? O sea, no. Y pues el coche logró dar marcha, pero no tenía potencia, ¿no? Entonces con esa marcha que daba, se fue saliendo el coche y pues luego la grúa tardó como 2 horas en llegar. Le escribo a Carlos, le digo, oye, ¿cómo ves si lo llevo así? Voy a ir lento, pero lo llevo así. Dijo, pues sí, tráetelo con cuidado, pero tráetelo. Y pues sí, logró llegar a la agencia. Pues nuevamente, pues ya en la agencia se sube él me recibe ya. Y me dice, pues sí, ya no se mueve. No. Oye, ¿en qué punto te hizo lo del ofrecimiento? ¿Fue antes o después de esto? Cuando yo recibo el auto del cambio de llanta, le dije, oye Carlos, la verdad es que yo ya no estoy confiado de ese coche. O sea, 2 cambios de transmisión, estoy seguro que, bueno, 2 cambios después de la transmisión nueva, ¿no? Estoy seguro, o sea, es muy probable, la probabilidad dice que se va a joder otra vez. Y no es que yo diga que se tenga que joder, pero pues es algo que no es normal, ¿no? Entonces, mira,
yo quiero ver opciones, yo en realidad no busco tener ese coche, o me das uno nuevo o vemos otras opciones, ¿no? Entonces me dijo, déjame ver qué puedo hacer por ti. Pues es el gerente general, el director general, pues quizá, ¿no? Dices, pues sabe del caso, ya tiene el antecedente de 3 transmisiones, pues dices, pues igual va a hacer algo en consideración, ¿no? Se acerca a mí al siguiente día y me dice, ¿sabes qué? Te puedo ofrecer 430,000 pesos. Y dije, Porque no es su transmisión original. porque, sí, 430,000 pesos y sabes que el tema es que te pega mucho lo del IVA. Y yo, Eso es una reverenda pendejada, porque el IVA es parte del costo del vehículo y no se lo puedes quitar. sí, y tú pagas un vehículo con IVA. Claro, o sea, eso es mero pretexto de gerentes para gente que no sepa, para justificar Sí. que te están abrochando y que no asumen su Sí, responsabilidad. exactamente. Entonces le dije, yo tranquilamente le dije, pues mira, me gusta quizá esto, voy a hacer cuentas, ¿no? Porque te costó, 569,000, al parecer 569,000 pesos. o sea, 140,000 pesos menos por 2 cambios de transmisión que no fueron tu culpa. 140,000 pesos que en realidad pues es un tema de su incompetencia en temas de Claro. producto. O sea, yo estoy Su falta de pagando los calidad, productos, como exacto. lo que es, claro. Y la falta de responsabilidad de decir si es un producto que ya está defectuoso, te voy a dar otro. O sea, desde mi punto de vista, porque sí me dijo, le digo, oye, yo quiero otro coche. Me dijo, es que eso en mis 18 años que tengo de gerente nunca lo he visto. Lo que podemos hacer es tomarte tu coche a cuenta y te damos otro. O sea, llevan 18 años de una u otra forma porque te garantizo que no es el primer caso. A lo mejor no tienen uno cada mes, pero no va a ser el primer caso donde pues ya lo compraste, ya te jodiste. Sí. Pues es casi, o sea, eso está sucediendo, ¿no? Entonces, te digo, me da esta solución y le digo, no, pues ¿cómo? O sea, imagínate, estoy pagando 100,000 pesos nada más por pedirte que me cambies el coche. No. Entonces, pues, justo es aquí cuando varios amigos me decían, búscalo, busca a Cuarto de Milla, búscalos. Y me decidí a escribirles el caso. La mayor parte de la documentación que les comparto a ustedes, en realidad yo lo había como armado para el director general de Mazda, pero no encontraba su contacto, nunca pude encontrar su contacto. ¿De Miguel Barbeito? Ajá, entonces el correo no lo encontré por ningún lado, digo, pues uno hace ahí como ciertas semejanzas de los correos corporativos y nada más nunca pude llegar, ¿no? Entonces, pues es algo que yo ya iba documentando, más todas las evidencias que tenía en fotografías, las evidencias de todas las órdenes de cambio, porque hay órdenes hasta de la reparación del RIN, entonces todo afortunadamente se iba documentando y pues dije, no, pues o sea, yo ya estoy ahogado, o sea, la agencia aún no me está ofreciendo nada por el coche, ¿no? Porque veo coches 2023 en ese precio y digo, pues esta cosa es 2025. Ah, es que obviamente ellos No le van a ganar cuando lo vendan, ¿no? Sí. Y esa bronca va a ser para alguien más y habrá que ver bajo qué condiciones lo entregan. Si lo dan con la garantía de los 90 días y duró más de 90 días la transmisión, Sí. ya fregaron. Exacto. Y lo pueden vender también sin garantías si así lo especifican. ¿Sí? Entonces, pues ya el pedo es para alguien más y ellos ganaron contigo y ganan con el siguiente incauto. Sí, exactamente. Y pues al día de hoy, al día de hoy tengo un coche que me prestaron. Okay. Me hicieron préstamo de un coche porque yo viajo mucho, salgo mucho de viaje por temas de trabajo. Dije, oigan, háganme paro. O sea, esto es nuevo o sea, esto es sorpresivo, no nuevo porque ya lo viví varias veces. Sorpresivo, Nuevo el ¿no? coche y nueva la transmisión. Entonces, préstenme algo para moverme, ¿no? Pues que sí, ya me consiguieron un auto utilitario y me lo prestaron. Y al día de hoy, por 15 días me lo prestaron. Okay. Al día de hoy no he recibido respuesta. Le escribí a Carlos, oye, ¿cómo está? Pues, ¿cómo va el caso, no? No, pues te vamos a conseguir va a venir un ingeniero de planta a revisar tu caso porque en esta ocasión se calentó. Todo el tiempo se calentó la transmisión, o sea, que no nos hayamos ido por ese camino. Y ahorita, ese comentario que me hizo Carlos me lo hicieron en el segundo cambio de transmisión. Okay. No me han confirmado que es un cambio de transmisión, pero pues es es evidente, ¿no? El coche no se mueve otra vez, entonces... Y aquí nada más hay de dos, o es un problema de fábrica o es un problema de
fábrica y cambios de transmisión que algo no conectaron bien, pero pues o funciona o no funciona, y con tanta electrónica y demás, si no hubieran hecho algo bien, te hubiera prendido algún testigo. O sea, Sí. no creo que tengan gente tan bruta que no sepa cambiar transmisiones. Exactamente, y se supone que ya lo habían revisado de 2 ingenieros especializados y el rollo. Eso es lo que me dicen que haya sucedido, no lo sé. Que esta historia ya la vimos con el caso de, se me fue el nombre de este compadre de Michoacán, donde igual temas de hadas, temas de se frena el coche, es que ahí viene el ingeniero, y es que ahí viene y el ingeniero de planta, o sea, ¿Sí? no puedes ir contra algo que está mal de origen. Por ahí dicen, ¿no? Que lo que se hace mal desde el inicio no tiene por qué salir bien. Exacto. Y aquí traen un tema de calidad de origen, que aparte habíamos tenido 2 Mazda Sedan aquí, Signature, hechos en México. Este es hatchback japonés. Entonces, broncas por donde Sí. lo veas, ¿no? Para los que decían, no, es que el japonés viene mejor y demás, pues tampoco. Pues sí, no hay garantía, ¿no? Digo, al día de hoy yo no tengo garantía con ese coche y lo que le pido a la agencia es que yo no necesito ese coche, ¿no? Yo no necesito broncas, porque si uno paga tanto dinero por un auto nuevo, si no voy y me compro uno de 80,000 pesos, me va a dar hasta menos broncas, ¿no? Entonces, no, o sea, desafortunadamente ese es el caso y pues ahorita traemos pendiente la solución, pues de alguna forma, ¿no? Que su solución va a ser otra vez le cambiamos la transmisión, probablemente. Cambiamos o reparamos, ¿no? O conectamos la manguera que no habíamos conectado y ya no se calienta. Sí, pues sí. Y es un coche, igual esto no lo hago tan evidente, pero es un coche que nació mal, ¿no? O sea, a los 1,000 kilómetros, cuando yo lo llevé de la falla de la transmisión, de la primera falla de la transmisión, ya la puerta le colgaba, o sea, la puerta de nuevo ya como que chocaba con los postes y así, entonces... O sea, por donde... Y luego empezaba a tener sonidos internos del coche. Eso, Entonces, los Mazda son sonajitas, pero no lo pongas en los grupos porque los sectarios luego se te avientan, pero aquí está, ¿no? Aquí está cliente. sí, no. O sea, y se los hice evidente y no, pues es que, a ver, queremos escuchar el sonido, ¿no? Pues ahí está. Le puse unas gomas para el cerrado, que el cerrado sea un poco más suave. La goma ya estaba deshecha de que la puerta estaba caída y chocaba, ¿no? Entonces, evidencia... más no podían tener, ¿no? Entonces, pues sí, es un producto específicamente defectuoso y que da mucho que desear, y pues la solución aún más, ¿no? Entonces... Sí, porque se excusan muchas veces en no te estoy negando la garantía. Pero entonces, ¿qué va a hacer cambio de transmisión hasta que se te acabe la garantía si es que llegas y no te hartas y lo vendes tú por tu lado y le pasas la bronca a alguien más? Sí, esa fue su respuesta, ¿no? De Carlos. Estás respaldado por la marca. Ah, no, hombre. Pues sí, estoy bendito sea respaldado. Dios, ¿no? Gracias. Pues sí, pues estoy respaldado por tu garantía, pero ¿qué? O sea, diario voy a estar aquí, cada 2 meses voy a estar aquí. Hoy ya le van a llegar los 1,500 kilómetros del siguiente cambio de transmisión. Ni el servicio, Sí, ¿no? ándale. O sea, ni el O sea, servicio. ¿qué viene? No, pues ahorita le toca servicio, pero nos vemos en 2 semanas para otro cambio de transmisión. Sí. Entonces, pues ese es el caso que traemos. La verdad, pues sí, un poco muy molesto en el sentido de no hay una solución, una inmediata y otra, pues una solución viable. Definitiva, Sí. ¿no? Porque la garantía no se tiene que confundir con el estar yendo a la agencia. La garantía es, ok, algo me falló, está bien, cualquier cosa pudiera fallar en algún punto, son vehículos de producción masiva y demás, me lo cambia, se resolvió, vámonos. Pero pues ya vas por... O sea, si la cambian sería su 4ª transmisión. Va a estrenar 4ª transmisión, menos de 6,000 kilómetros. 5,400 creo que. Y aparte para ellos, pues tampoco es negocio, ese coche se debería de ir a destrucción. Digo, si es que realmente le están cambiando la transmisión. Sí. ¿En la factura viene en cuánto la facturaron? ¿O No, o viene en cero, ceros? viene en Ok. cero. Sí, viene en cero. Eso sí es lo que me percaté bien, para saber Claro. pues, si les estaba Sí, porque haciendo no, ya hemos negocio. visto casos, por ejemplo, en MG que facturan motores de 100 y tantos mil pesos, que dices, pues ¿cuánto le ganan? ¿No? Para estar pague motores. Motores, Y que, sí. no, ya. Digo que ese motor obviamente lleva una ganancia, pero aún así no es negocio para nadie tener que estar cambie. Sí, ¿no? cambie. Yo creo que para nadie y lo único que te quedas tú es un mal sabor de boca, ¿no? Muchas personas en mi trabajo me dicen, güey, o sea, fue muy sonado que sacaron el coche en grúa desde el piso -6, ¿no? Entonces igual y toda la empresa me conoce porque eres el que se le descompuso el carro, ¿no? Y nuevo. Y No te dijeras, bueno, es el que nunca le hace mantenimiento, el que trae su coche bien jodido, que se lo gaste, Exacto. se gasta su lana en viejas y demás, bueno, merecido lo tiene.
pero su Mazda nuevo. Nuevecito, o sea, si vamos a visitar el coche, tiene las etiquetas blancas que traen los postes, adentro tiene todas las bolsas de cuando te lo dan nuevo, las etiquetas de toda la palanca, o sea, bien el coche se podría vender como un auto nuevo, bien. O sea, ¿qué te digo? No, pues bueno, ahí está. Digo, esta idea, y yo sé que me van a decir, es que siempre sacas lo mismo y demás, pero a mí me quedó muy grabado esto de queremos ser premium, pero no caro. Servicio premium. ¿A ti se te hace eso un servicio y un vehículo premium? pues no. O sea, no basta con quererlo, hay que actuar día a día, Sí. ¿no? Y tristemente te metes a sus posteos en redes sociales y ves a más de uno quejándose de la postventa. Sí, no, eso es muy bien sabido, ¿eh? O sea, ¿qué están haciendo? ¿O qué esperan? Digo, el año pasado vendieron muy bien. Muy, muy bien. Y están extasiados porque la están haciendo. Sí, pero no. a costa de... Sí, ¿no? Yo creo que sí se tienen que replantear el hecho de quizá no le meto tanta pues cosa que parezca premium, sino más calidad a todo lo que tengo, ¿no? El tema de ensamble, el tema de los sonidos. El coche, tengo una amiga que tiene su coche y tiene creo que 1 año y ya suena un buen, o sea sonidos internos. Y pues es algo que, el tema de las llantas, de los rines, o sea, salieron a probar mi coche y se jodieron un rin, o sea... Es que los rines sí están muy, muy pa'l Sí. perro. De hecho, por ahí tengo un posteo en Facebook de una persona Ajá. que trabaja para Ronald, que dice, nosotros no les vendemos porque piden lo más barato. Y pues ahí está el resultado. Pues sí, pero muy... No, muy algo me decías de que un amigo tuyo también trae una bronca ahí, pero a él sí le cambiaron y sí Sí, quedó. nuevecito su coche, un Mazda 3 2024, yo creo 2024. Era un Mazda 3 Signature, pero sedán. Me contó que igual le cambiaron la transmisión, su solución fue inmediata, a los 10 días, yo creo que sí había en planta y todo este tema. Y al día de hoy me dice que pues la ha pasado bien con el coche. Ya se la cambiaron. Ya, Ahí sí fue garantía, ¿no? Ahí sí, Falló, se la cambiaron. exactamente, sí, sí. Y justo sí, pues sí es un tema recurrente como el cambio de las transmisiones acá en este tipo de autos. Va que va. Pues nos mantienes informados, ¿no? Claro. Informados a ver qué es lo que pasa. Y pues ahí está la información, señores. Usted sabe si le entra, si no le entra. Y pues aguas en los grupos, ¿no? Porque todo el mundo sale, no, eso no pasa, eso es mentira y demás. Pero pues ahí está toda la información. Pues ahí vamos por la cuarta. Ahí los mantengo en el update a ver qué dicen. Que les digo, es muy probablemente que mande una transmisión, pero pues... Es que no sé, hasta que dijiste eso, me acordé como los argentinos, ¿no? Que te dicen, ¿y vos cuántas copas tenés? ¿Tú cuántas transmisiones tenés? ¿No? Porque vas a hacer colección ahí de hojas de servicio. Sí, ¿no? Cañón. Digo, O sea, ahorita lo decimos así en broma y demás, pero vivirlo, no tiene ni el primer servicio esa cosa, imagínate. y la verdad es que qué coraje porque no te lo están regalando. Y el comprar un coche no debería ser un tema de suerte. Sí. Si te lo regalaran, órale va. No, me salió bueno, me salió malo, pero lo estás pagando. Sí, Y si tú les debes 1,000 pesos, no te entregan el coche. sí, exactamente. ¿No? Ok, pues muchísimas gracias. No, señores, esto es Fraudeame la Nave. El siguiente afectado puede ser usted. Todos requerimos coches en algún punto. Y pues qué triste que ya ni en las marcas que tenían reputación bastante aceptable, hoy en día se pueda confiar porque todas están para el perro. Y no es nada más un tema de calidad, es un tema también de cómo responden, de una legislación bastante laxa, de una autoridad ausente y de pues gente que tiene que continuar su vida y no puede necesariamente estar demandando, metiendo abogados y más, que debería ser lo que hiciéramos, pero pues yo entiendo perfectamente que no siempre se puede pagar el vehículo, pagar el abogado, estar al pendiente de eso, porque aparte ya hemos visto que esas empresas dilatan los procesos, sabiendo cómo es en este país, y pues es un tema de aguante por todos los sentidos. No, por todos lados. Así que bueno, señores, pues muchísimas gracias. Yo soy Ricardo Guzmán. Comparta, comente, recomiende. Nos vemos en la próxima. Ahí se ve.
Y bueno, amigas y amigos, este video llegó a su fin. Les agradezco que se hayan quedado hasta esta parte con nosotros. Recuerde que todos los martes y viernes son días de podcast, un capítulo nuevo. Y también recuerde que estamos en todas las redes sociales. Ya tenemos Twitch, ya estoy en el control de Twitter y estamos también en Facebook, YouTube e Instagram. Y también recuerde que tenemos las membresías para que acceda a este contenido exclusivo, el cual por 49 pesitos al mes se lo puede llevar aquí en YouTube. Muchísimas gracias, yo soy Ricardo Guzmán y nos vemos en la próxima.